Hola a todas y todos, estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes en el programa de Ayudamos a Cuidar tu Salud. Me siento también muy feliz de que me acompañe el doctor Adrián Camacho. Él, además de ser infectólogo e investigador, es profesor de infectología de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario. Además, un gran aliado, amigo y compañero que nos acompañó durante la pandemia, nos desarrolló estrategias muy importantes que impactaron positivamente en la salud de las y los neoloneses. Por eso, bienvenido, doctor Adrián, encantada de estar aquí contigo. Y bueno, pues el día de hoy queremos abordar un tema muy importante que es el dengue. El año pasado tuvimos un incremento significativo en los casos de dengue derivado de diversos factores, pero esto no había sucedido en los 10 años previos. Y bueno, pues sabemos que tuvimos una sequía importante durante esos 10 años y luego el año pasado empieza a llover, pero sabemos que eso no fue el único factor detonante de este incremento en los casos de dengue. Entonces, platícanos primero qué es el dengue, por qué se incrementan los casos y bueno, sobre la marcha vamos a ir analizando un poco más los detalles. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Dengue es una enfermedad causada por un virus. El virus se llama el virus de dengue o dengue virus y hay 4 tipos o serotipos de este virus. Se transmite por la picadura de insecto, en particular dengue virus por mosquitos. Y en nuestra región tenemos un fenómeno que, como bien dice doctora, ha sido un fenómeno de una sequía muy prolongada y en 2024 tuvimos abundante lluvia que necesitábamos en el estado, pero con eso vienen algunos problemas. Sin embargo, eso no ha sido un fenómeno local de Nuevo León, fue un fenómeno mundial y en México los casos se incrementaron más del doble de lo que se veía en años previos y en la localidad tuvimos un número muy incrementado debido a esos factores. Dengue se transmite, como mencioné, por la picadura de mosquito. Tenemos mosquitos en la región, 2 tipos o 2 variantes que lo transmiten, que es Aedes aegypti predominantemente y Aedes albopictus, que es un vector que en los últimos años ha cobrado importancia en nuestra región. Entonces, el control de estos 2 vectores es la piedra angular del control de toda la enfermedad. Muy bien. Realmente todos estamos muy inquietos de poder predecir si este año vamos a tener otro incremento tan significativo como el del año pasado. Te platico y les comento a todas y todos que hemos diseñado diferentes estrategias porque las personas estamos acostumbradas solamente a ver a las camionetas pasar por nuestras casas fumigando y esperemos que maten el mosquito, pero ahí ya vamos muy tarde. Claro. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer para poder evitar que el mosquito se reproduzca? Es difícil porque pues al estar la ciudad más verde, que es lo que queremos, pues esto fomenta la reproducción de las mosquitas hembras, que son las que transmiten la enfermedad y que bueno, sabemos que una mosquita pues está depositando una gran cantidad de huevecillos, 200, 150, 200 huevecillos, y que estos huevecillos van a estar ya creciendo y en el transcurso de 7 a 10 días pueden ya estar en su forma adulta, siendo capaces de transmitir la enfermedad. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar este crecimiento de los mosquitos y posteriormente la transmisión de la enfermedad? Pues primero lo que debemos de entender es cómo se comportan esos mosquitos, porque esto si no lo vemos no podemos desarrollar las estrategias. Y para las personas en casa deben de conocer que los mosquitos, quien transmite la enfermedad es la hembra. Y la hembra sale a alimentarse, es decir, a picarnos en la madrugada. Su fenómeno es nocturno.
Entonces es el momento cuando las estrategias para matar el mosquito son más importantes porque es cuando sale en circulación. Claro, nosotros en casa podemos ver mosquitos a cualquier hora del día, pero el fenómeno de alimentar es mucho más intenso en la noche y en la madrugada. Y al momento de poner los huevecillos necesita un lugar húmedo y agua que esté estancada, que no se mueva. Por eso en los ríos y en los lugares con el agua moviéndose no se depositan los huevecillos. Tiene que encontrar forzosamente un lugar donde no se mueva. Y puede ser un lugar tan pequeño como una corcholata que tenga agua, en algún lugar donde encuentre ese espacio que sea húmedo y que tenga calor, que en nuestra ciudad, pues en nuestro estado hay mucho calor. Entonces encuentra ese lugar y puede depositar sus huevecillos. Pero como bien decía doctora, ya cuando el mosquito está circulando, pues ya vamos tarde. Tenemos que atacar el lugar donde pone los huevecillos para evitar la replicación. Entonces en casa es el primer lugar donde tenemos que realizar las estrategias para evitar ese depósito de huevecillos. Entonces también debemos de saber que el mosquito tiene un radio, es decir, una distancia donde puede volar. Ese mosquito no va a cruzar 50 metros. Entonces, si ese mosquito está en casa, pues a una distancia no mayor a 50 metros es donde puede viajar. Si nosotros empezamos en casa quitando esos espacios y buscando activamente esos espacios donde hay agua estancada, aunque sea poquita, y la que se acumula en las lluvias o la que guardamos en recipientes, entonces la estrategia más importante la podemos realizar en casa, ¿no? Quitando esos espacios. Y lo secundario es la fumigación. Y la fumigación idealmente se debe de hacer en la madrugada, en la noche, en la madrugada. Y por eso muchas veces no vemos las estrategias de fumigación, porque la queremos ver a mediodía cuando el movimiento de estos mosquitos es muy, muy tenue. En la noche es cuando se deben de atacar estos mosquitos, ¿no? Entonces, esas estrategias nacen en cada hogar de Nuevo León. Ahí es donde empieza el control de dengue y la prevención. Entonces enfatizamos lo que siempre hemos comentado: lava, tapa, voltea y tira todos los recipientes que puedan acumular agua, desde una corcholata, una botella, una lata, lo que sea que tengamos en nuestros patios, en los techos de nuestras casas, en nuestros jardines. Cualquier espacio que acumule una mínima cantidad de agua puede representar un riesgo. Hemos visitado las colonias, lo comentábamos hace un momento, e identificamos que las personas no son conscientes de esta parte de la descacharrización. Llantas nos encontramos por todos lados y ahí es bien difícil voltear la llanta porque no se termina de eliminar toda el agua. Entonces, el poder tener un depósito final de las llantas, el poder sacarlas de nuestros terrenos, de nuestras casas, el también supervisar nuestros techos, porque a veces empezamos a acumular cosas en los techos, y el reportar las casas vecinas, porque como ya comentabas, pues a veces vivimos muy pegados una casa con otra y el radio de viaje del mosquito, de la mosquita, pues sí puede superar estos o estar en estos 50 metros y pues llegar de una vivienda a otra. Entonces, bueno, esa sería la primera etapa. Desde la Secretaría de Salud, nosotros colocamos en muchos sectores de la ciudad, especialmente en aquellos donde hemos identificado casos de dengue en los periodos anteriores, algo que se llama novitrampas. Y no es nada más que un recipiente con un papel filtro donde van las mosquitas y depositan los huevecillos. Nosotros a través del laboratorio estatal semanalmente estamos revisando e identificamos los focos rojos de posible crecimiento de los mosquitos. Y ahí es donde esencialmente dirigimos las estrategias de fumigación. Entonces, aquí lo importante es que podamos entender que todos somos responsables del problema y también podemos ser parte de la solución. Si ustedes permiten que el personal de salud lleve las ovitrampas y esté revisándolas semanalmente, nos van a dar esa posibilidad de adelantarnos y poder ir a fumigar antes de que tengamos ya
una cantidad importante de mosquitas circulando. Por otro lado, pues el reporte de los casos. Nosotros hemos insistido mucho con todas las instituciones públicas y privadas, pero esto tiene que ser también un trabajo conjunto con la población, es decir, ¿en qué momento debo de acudir yo a una unidad médica cuando presento qué síntomas, de tal manera que se tenga la sospecha, y ante la sospecha de un caso de dengue nosotros tener esa información y actuar de forma inmediata? Entonces, platícanos cuáles son los principales signos y síntomas y en qué momento deben acudir los pacientes. Bueno, dengue es una enfermedad que puede manifestarse de diversas maneras. Hay una proporción, hay un grupo de pacientes que les pica el mosquito, se infectan y no desarrollan ningún síntoma. Y eso es porque tal vez la cantidad de virus que tenía ese mosquito es muy pequeña o el sistema inmunológico pudo controlar ese fenómeno. Pero cuando hay síntomas, lo primero que el paciente empieza a sentir es fatiga, cansancio, dolor corporal y una sensación como de cuerpo cortado, como cuando nos vamos a resfriar. Pero a estos síntomas se les agrega fiebre. Casi todos los pacientes desarrollan fiebre, es decir, como 9 de cada 10 pacientes van a tener fiebre documentada con termómetro y una sensación de dolor corporal. Dengue es muy característico y las personas dicen, parece que me agarraron a palazos. Es un dolor corporal como si fueron golpeados. Algún paciente alguna vez dijo, me pasó un tráiler encima. Sienten mucho dolor, mucha fatiga y característicamente, aunque no todos los pacientes lo tienen un dolor de cabeza que es alrededor de los ojos, un poco atrás de los ojos y sienten como presión en esta zona. Esa es la fase inicial, la fase febril de la enfermedad y la mayor parte de los pacientes van a sentir estos síntomas. A eso también se agrega que como 1 de cada 3 van a tener síntomas gastrointestinales, es decir, un poco de náusea, vómito, diarrea. Esos síntomas pueden estar agregados al cuadro de fiebre. Y conforme pasan los días, los pacientes empiezan a mejorar. Generalmente la fiebre es una enfermedad que dura no más de 7 días y en los primeros 5 días es cuando más fiebre y más dolor corporal hay y luego empiezan a mejorar. Pero a esto se puede agregar más o menos en el día 3 un exantema, es decir, la aparición de ronchas que son rojas y muy pequeñitas y también sucede en 1 de cada 3 pacientes. Entonces, cuando tenemos estos síntomas y estamos en una temporada de incremento de casos de dengue, debemos de ser muy atentos y buscar atención médica de manera temprana, porque debemos documentar si realmente es una enfermedad por dengue, ya que hay otras enfermedades que se pueden parecer y que al principio se comportan muy similar. Entonces debemos de buscar atención médica, ya que el diagnóstico oportuno y la identificación de algunos datos de gravedad pueden significar la diferencia entre ser tratado meramente en casa o necesitar hospital y evitar complicaciones. ¿Hay alguna forma de evitar que un paciente con dengue se llegue a complicar? No hay una forma directamente que la población pueda hacer y es importante esta pregunta porque no queremos retrasar diagnósticos en casa. Creo que la mejor manera de evitar complicaciones es que la persona que tenga los síntomas busque atención médica temprana y sea el médico o el equipo médico quien identifique esos factores que conocemos que nos predicen o nos pueden avisar que el paciente se va a complicar. Porque esos pacientes los tenemos que seguir de manera muy puntual y si es necesario que requieran ser hospitalizados o algún manejo adicional, entonces identificarlo de manera temprana y actuar de manera temprana. La mayor parte de los pacientes van a tener una clasificación de dengue que se llama dengue sin datos de alarma y una que se llama dengue con datos de alarma. Estas dos son las, si ustedes lo quieren llamar, la leve y la moderada, y no la forma severa de la enfermedad. La forma severa es la que nos puede llevar inclusive a la muerte.
Pero si identificamos estos casos de manera temprana y se atienden la mayor parte de las veces, no van a tener un desenlace malo. Cuando una persona, un paciente ya presenta datos de hemorragia en las encías, en la nariz, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya estamos hablando de una enfermedad que va avanzando hacia un estado grave, con manifestaciones severas? ¿Ahí qué debemos de hacer? Cuando tenemos un diagnóstico de dengue y los pacientes desarrollan síntomas y signos como sangrado, aunque sea leve el sangrado, un moretón, un sangrado de la nariz, cuando hay dolor abdominal intenso, cuando hay náusea y vómito que no se controlan, entonces entramos en esta etapa de dengue que se llama dengue con datos de alarma. Y eso requiere un apego médico muy estrecho, inclusive hospitalizamos en algunas ocasiones a los pacientes para un monitoreo muy estrecho, porque es una línea muy fina entre este dengue con datos de alarma y el dengue severo. El dengue severo ya es cuando hay falla de la circulación, cuando hay falla de órganos, entonces esta línea puede ser muy tenue y requiere que el paciente tenga un monitoreo muy estrecho. Entonces, ante cualquier caso de dengue que tenga este dolor abdominal, que tenga náusea, que tenga cualquier manifestación de sangrado, por mínima que sea, debe de estar monitoreado médicamente. Entonces esas serían las indicaciones de acudir directamente incluso a una unidad hospitalaria. Claro, o sea, la recomendación sería que en esta temporada donde están las condiciones para tener dengue, que está el calor y la lluvia un día uno y un día otro, entonces se incrementa en el caso de dengue. La indicación es que cualquier persona con fiebre, con dolor corporal, busque atención médica. Si es diagnosticado con dengue, entonces su médico le va a indicar cuáles son los datos de alarma. Pero si en casa siguen con estos fenómenos de sangrado, dolor abdominal, náusea, vómito, que son los principales, entonces tiene que acudir a una unidad médica sin duda. Sí, la gente lo conoce como dengue hemorrágico. ¿Estaríamos hablando de dengue con datos de alarma o dengue grave? Sí, el término dengue hemorrágico es un término que utilizábamos hace muchos años. Es alarmante, por decir la hemorragia, porque finalmente la infección por dengue corresponde a lo que llamamos las fiebres hemorrágicas, un grupo de enfermedades de este tipo. Pero el término propiamente dengue hemorrágico ya no lo usamos. Desde 2009 cambió la clasificación mundial y ahora lo consideramos dentro de lo que se llama dengue con datos de alarma. Y estos datos de alarma no solamente son hemorragias, sino dolor abdominal, náusea, vómito, cambios neurológicos pueden ser, es decir, que el paciente tenga confusión, que tenga alguna alteración de su sensorio. Entonces, todo eso lo consideramos alarma porque es tan grave el tener náusea y vómito persistente como tener una hemorragia. Entonces, por eso ya no lo llamamos dengue hemorrágico, pero buscamos tempranamente todos estos datos de alarma. Qué importante entender las características o la sintomatología de la enfermedad para ser conscientes de en qué momento acudir. También se ha mencionado mucho de la hidratación. Una adecuada hidratación de los pacientes puede ayudar un poco en el proceso. Y voy a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál sería el tratamiento para el dengue? Bueno, la hidratación es muy importante porque es una enfermedad que da mucha fiebre y eso nos hace perder líquidos, nos quita el apetito, nos hace ingerir menos y nos da náusea y vómito, y entonces estamos ingiriendo menos y perdiendo más líquidos. Entonces es importante la hidratación y la hidratación podemos utilizar diversas estrategias, hay sueros específicos para reponer electrolitos, pero el tratamiento de dengue es muy simple en el sentido de que no tenemos que buscar muchas cosas. No podemos utilizar ciertos medicamentos porque incrementan el riesgo de sangrado y entonces los antiinflamatorios que llamamos no esteroideos como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, esos no están indicados porque esos pueden quitar la fiebre pero incrementan el riesgo de complicaciones. El medicamento que es la piedra angular del tratamiento es paracetamol.
y el paracetamol lo utilizamos como una estrategia para bajar la temperatura, bajar el dolor y esperar a que el sistema inmunológico controle la infección. No hay un antiviral, no hay un medicamento tomado, inyectado en este momento disponible para que ataque directamente el virus. Pero nuestro sistema inmunológico lo hace muy bien, nada más que se tarda entre 5 o 7 días en hacer eso, y es cuando generamos nosotros anticuerpos para poder atacar a ese virus, y es cuando los síntomas bajan. Entonces, esta etapa es importante, en esta etapa, perdón, es importante mantenerse muy bien hidratado y utilizar paracetamol como piedra angular del tratamiento. Para nosotros es muy importante el tener el contexto de lo que sucede en el estado, y hemos identificado zonas donde se presentan más casos, y en esas zonas hemos ido con los médicos a sensibilizarlos, a capacitarlos y a pedirles que nos reporten de forma rápida la sospecha de un paciente con dengue para, por otro lado, hacer las intervenciones, pero de forma directa empezar a atender al paciente y a darle el seguimiento. Entonces, para las personas que están en casa, nuevamente insistir en cuál es el momento correcto de acudir a solicitar ayuda. Hay otros signos o síntomas que son característicos de la deshidratación que produce la propia fiebre, los síntomas gastrointestinales, que puede ser que dejen de orinar un poco, que la orina esté muy concentrada, esa fatiga extrema o esa sensación de que nos golpearon o que nos sentimos como si nos hubiese atropellado un camión, creo que pudiesen ser los detonantes para asistir a una unidad médica. Y independientemente de que se confirme o no el diagnóstico, creo que también es relevante lo que ya comentaba el doctor, que hay diversos periodos de la enfermedad. Entonces, si nosotros sospechamos que tenemos dengue y nos dicen, no, seguramente puede ser cualquier otra enfermedad febril, y nos prescriben un paracetamol, y en 2 días no hemos mejorado, pues seguramente es el momento de volver a acudir, o sea, no esperar más tiempo. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? Sí, el fenómeno de tener fiebre y dengue en su fase inicial es muy inespecífico. Varias enfermedades pueden causar los mismos síntomas. Entonces, al principio, si hay una sospecha de dengue, se solicita una prueba. Esas pruebas, a veces tenemos pruebas rápidas en el lugar que tienen una muy buena capacidad para diagnosticar, pero a veces se manda una prueba al laboratorio y se tarda algunos días o en fenómeno de 24 horas. Y entonces damos paracetamol los médicos como medida inicial mientras tenemos el diagnóstico. Pero si el paciente no responde, entonces hay que volver a buscar atención médica, sobre todo si alguno de los síntomas cambió, ¿sí? Es decir, si se agregaron algún otro síntoma como cambios neurológicos, como estas ronchas que platicamos, porque hay enfermedades que también pueden dar esas ronchas y pueden ser muy febriles y no bastará con paracetamol para tratarlas. A veces los pacientes dicen, doctor, deme otra cosa porque paracetamol, pues para dengue no hay otra cosa, ¿no? Y a veces uno quisiera darle otra cosa, y en el fenómeno de querer ayudar al paciente a aliviar sus síntomas, pues uno puede caer en esto de dar otros medicamentos. Pero lo correcto es paracetamol y esperar, ¿no? Paracetamol, hidratación y esperar. Pero si se agregan otros síntomas o hay algún cambio en lo esperado de lo que estamos ahorita mencionando, pues sí hay que buscar atención médica, ¿no? Sí, la pregunta es porque con frecuencia identificamos pacientes que dicen, es que fui a consultar hace 2 días y no me lo diagnosticaron. Pero es una enfermedad tan dinámica, ¿verdad? En el proceso de manifestaciones clínicas tan cambiante que puedes un día solo tener dolor de cuerpo y al día siguiente fiebre y al día siguiente el dolor detrás de los ojos y después dolor abdominal. Y entonces si este fenómeno va avanzando, pues aunque hayamos buscado atención médica un día previo, pues hay que volver a solicitar una nueva evaluación para tratar de llegar a un diagnóstico certero.
¿Con qué otras enfermedades se puede confundir el dengue? Es decir, ¿qué diagnóstico diferencial le podemos presentar a los pacientes? De decir, bueno, tenemos sospecha de dengue, sin embargo, también pueden ser estas otras posibilidades de enfermedad. Claro. Hay diversas enfermedades infecciosas que pueden confundir con dengue, sobre todo en la etapa temprana, cuando hay fiebre y dolor corporal como manifestación principal. Perdón. Una de las principales es una enfermedad transmitida por garrapatas que se llama rickettsiosis. Y la rickettsiosis ha sido también un fenómeno que ha crecido en el norte del país y que empieza con fiebre y dolor corporal. Se le agregan generalmente unas ronchas, un exantema a esta enfermedad que es muy característica y que los médicos con un buen entrenamiento pueden ver esto y casi hacer el diagnóstico. Pero para la población esto es muy importante porque esta otra enfermedad sí requiere un tratamiento específico, sí es una enfermedad mucho más letal, es decir, con más mortalidad que dengue, y entonces identificarla de manera temprana ayuda a dar un tratamiento específico y evita las complicaciones. Las manifestaciones también varían en cuanto a la edad. Si tenemos niños pequeños que estén en brazos, que estén en etapas tempranas, cuando los niños no pueden expresar muchos de sus síntomas, los fenómenos más tempranos, que son cuando dejan de comer, cuando dejan de querer recibir líquidos, son fenómenos de alerta que ameritan una búsqueda de atención médica. Tal vez los adultos, la mayor parte, pues, nos podemos expresar un poco mejor y entendamos esta parte, pero en los niños no se van a expresar y muchas veces van a estar dormidos y no van a querer comer y no van a querer recibir alimentos, y esos son datos de alarma que ameritan una búsqueda temprana de atención médica. Otra pregunta que nos han hecho es si me puede dar dengue 2 veces. ¿Me puedo enfermar una segunda, una tercera vez? Se puede ganar la lotería todas las veces del mundo, pero dengue solamente se puede adquirir 4 veces en la vida. 4 veces, porque hay 4 Entonces, tipos de... ojalá fuera menos, pero no. Hay 4 oportunidades en la vida de tener dengue, y es porque hay 4 serotipos del virus. Cada uno de ellos, o sea, si me pongo el ejemplo, si me infecto con el serotipo 1, entonces al recuperarme de la enfermedad durante 6 meses más o menos, no me puede dar ningún otro tipo de dengue. Pero pasado esos 6 meses, mi sistema inmunológico solamente se va a acordar del tipo 1. Entonces puedo enfermarme del tipo 2, del tipo 3 y del tipo 4. Si el año que entra me toca el tipo 2, bueno, entonces ya me dio el tipo 1, ya me dio el tipo 2, y solamente me puede dar el tipo 3 y el tipo 4. Pero sí hay un fenómeno que más o menos dura 6 meses donde no me puede dar ningún otro tipo. El problema es que conforme nos exponemos a estos tipos, la probabilidad de complicaciones en un segundo o tercer evento de dengue aumenta. Entonces, si yo ya tuve dengue y me vuelve a dar dengue, la probabilidad de tener dengue con datos de alarma es más alta, ¿sí? Pero afortunadamente son 4 veces nada más en la vida. Bueno, entonces el que hayamos tenido dengue una vez no significa que estemos totalmente protegidos de por vida. Creo que es importante resaltar esto que comentas, y sobre todo que tenemos incluso mayor riesgo de complicaciones en una segunda, en una tercera o en una cuarta infección. Por eso es tan importante la estrategia de prevención, lo que podamos hacer desde casa, lo que podamos hacer desde el gobierno también, desde los municipios, la descacharrización, insisto, el tema de estar observando el crecimiento de las y los mosquitos, cuáles pudiesen representar un riesgo a la salud pública. Y bueno, esto es una tarea que hacemos todos los días en la Secretaría de Salud, en la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, donde está todo nuestro equipo de vectores, que bueno, luego vamos a hacer un recorrido por el laboratorio estatal para que vean dónde tenemos almacenados los mosquitos. Antes hasta los biólogos se dejaban ahí picar, sí, claro, para ver si estaban infectados o no. Pero bueno, ya tenemos otras herramientas mucho más avanzadas de un diagnóstico temprano de si la mosquita está infectada y va a transmitir, y qué tipo
de virus va a transmitir. Sí. Una última pregunta. El que tengamos esta variedad o este serotipo número 3 circulando desde el año pasado en nuestra comunidad, en nuestro estado, ¿qué riesgos representa para la sociedad? Pues si tenemos solamente un serotipo circulando, en este caso el 3, y ese predomina, entonces la población se va a infectar por ese serotipo. Y el tipo 3 no tiene un mayor número de complicaciones que el tipo 1. Más o menos se comportan de forma similar. El problema es cuando se mete otro serotipo. Okay. Entonces, cuando el ser humano se infecta por 2 serotipos, con un fenómeno en 2 etapas, en 2 momentos, ya el sistema inmunológico queda predispuesto. Y entonces, cuando tenemos infección por serotipo 3 y un año después, 5 años después, nos infectamos de serotipo 1, entonces nuestro sistema inmunológico reacciona de una forma muy agresiva y es cuando estos fenómenos de complicaciones se pueden dar. Entonces, el tener un serotipo estable en este caso el tipo 3, nos permite una proporción muy pequeñita de casos severos. Más o menos es como el 4%, es decir, de cada 100 pacientes que se infectan, 4% o 4 de ellos terminan en terapia intensiva o en casos complicados. Eso para dengue es un fenómeno estable. Cuando tenemos esta entrada y salida de serotipos, eso puede subir hasta el 15%. Entonces, mientras tengamos este monitoreo de tipo 3 y esté estable, pues la tasa de complicaciones más o menos se va a comportar igual. Sí, habíamos tenido circulación de otros serotipos, especialmente el 1, el 2, el 4, pero bueno, pequeña proporción. A partir de 2024 y 2025 empieza a incrementarse la identificación del serotipo 3. Y ahí es otro punto que quiero agradecer tanto al Hospital Universitario, aquí representándolo el doctor Adrián Camacho, como a las demás instituciones, porque nos notifican los casos, porque incluso de forma conjunta hacemos diagnósticos precisos y porque todo esto nos permite diseñar estas estrategias de salud pública que van dirigidas a la prevención, a la identificación oportuna, al tratamiento y a la prevención de las complicaciones que, pues una vez que ya se presenta la enfermedad, pues lo más importante es que ésta no avance o evitar el riesgo de alguna situación más grave o incluso, como en algunos casos se ha presentado lamentablemente, algunas defunciones. Yo quiero agradecerte, doctor, este espacio, tu tiempo, todo el apoyo que siempre nos has brindado. Siempre para nosotros es importante tener a nuestros expertos que nos asesoran, que tienen una visión externa y bueno, evalúan todo el panorama epidemiológico del estado y nos pueden aportar herramientas que pueden ser de gran valor para el estado de Nuevo León, y creo que Nuevo León tiene ese privilegio de contar con grandes especialistas en las diferentes áreas que suman a las estrategias de la Secretaría de Salud. Por eso nuevamente gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos siempre, gracias al Hospital Universitario, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, no sé si tengas un mensaje final que decirle a la población. Pues, gracias por el espacio y siempre ha sido un placer colaborar y tratar de ayudar al Estado de Nuevo León. Creo que como mensaje final pondría que la prevención de dengue y el control está en la casa de cada uno de nosotros. Nuestra notificación temprana y búsqueda de atención médica ayuda a poder identificar no solamente el caso y la persona, sino a la Secretaría de Salud a hacer todas estas estrategias que tal vez como población no conocemos muy bien. O sea, el reportar que en mi casa hay dengue hace que toda la maquinaria de la Secretaría de Salud se active y entonces se disparan los fenómenos de fumigación, de colocación de abate en las áreas clave, y esto ayuda a controlar no solamente
el caso que tengo en casa, sino todo lo que tengo alrededor y prevenir otros casos. Entonces, el mensaje es la notificación temprana de los síntomas con los servicios de salud, tener una notificación temprana también a la Secretaría de Salud. A veces vamos con un médico particular, nos hace el diagnóstico y no avisamos, y como población vale la pena notificarlo. ¿Y cómo lo haría? Pues buscar mi centro de salud más cercano, llevar mi prueba y decir tuve dengue o estoy en tratamiento de dengue. Esa es mi ventana directa a la Secretaría de Salud, porque ese centro de salud va a notificar a nivel central y se disparan todas las estrategias. Y a veces no sabemos dónde está nuestro centro de salud. Pónganse en Google, en cualquier buscador, y les aseguro que 3-4 cuadras ahí lo van a tener. Entonces el mensaje es que todos participemos en el control de dengue, desde la Secretaría de Salud, el servicio médico en cada una de sus áreas, pero también en cada una de las casas. Muchísimas gracias. Finalmente decirles que esta estrategia de lava, tapa, voltea y tira todos los recipientes que acumulen agua funciona, hace que se eviten infecciones por dengue, hace que se eviten muertes por esta enfermedad. También tenemos disponible Abate en los centros de salud para las personas que tengan la necesidad de acumular agua en contenedores mayores a 200 litros, vayan a su centro de salud y soliciten el Abate. Solamente tener mucho cuidado que no sea agua que van a ingerir. Y bueno, pues muchas veces no nos ven en las calles fumigando porque, como ya lo decía el doctor, lo hacemos en las noches, durante las madrugadas o muy temprano en la mañana, que es cuando la mosquita está circulando y tiene su mayor actividad. Pero tengan la certeza que de forma conjunta, desde la Secretaría de Salud y los servicios de salud estatales, estamos trabajando para la contención de esta enfermedad, buscando siempre la salud y el bienestar de las y los neoloneses. Con esto terminamos el día de hoy en Ayudamos a Cuidar tu Salud. Escríbenos, mándanos tus preguntas, tus inquietudes, los temas que quieres que abordemos y bueno, te esperamos en nuestro siguiente episodio de Ayudamos a Cuidar tu Salud.